El hombre que nació sin brazos ni piernas y a los 10 años intentó ahogarse en la bañera, pero 20 años después se casó con una mujer hermosa y ahora tiene 4 hijos. Un bebé naciendo en hospital de Melbourne en 1982 y cuando las enfermeras lo levantan para mostrárselo a sus padres por primera vez hay silencio absoluto porque este niño no tiene brazos, no tiene piernas, solo un torso y una cabeza, y su padre Boris Bujicic casi se desmaya, literalmente se tambalea y tiene que sentarse antes de caer. Y su madre Duska se niega a mirar a su bebé, se niega a sostenerlo, se voltea hacia la pared y llora durante 4 meses sin poder ni siquiera tocar a su propio hijo porque lo único que puede pensar es ¿qué vida tendrá este niño? Y los doctores australianos están tan sorprendidos que se disculpan profusamente diciendo que no detectaron esta condición en ningún ultrasonido, que es síndrome de tetraamelia, 1 en cada millón de nacimientos, tan raro que casi no hay investigación sobre él. Y le ofrecen a Duska la opción de aborto retroactivo, aunque ya nació porque piensan que este niño nunca tendrá calidad de vida, nunca se casará, nunca trabajará, probablemente será vegetal como dicen cruelmente, pero Boris y Duska son cristianos devotos y dicen que no, que este es su hijo y lo amarán aunque no saben cómo, y 22 años después ese bebé sin extremidades estará parado en escenario frente a 300 personas dando discurso motivacional que las hará llorar. 30 años después habrá hablado frente a 2.000 millones de personas en 77 países, habrá escrito libros bestsellers traducidos a 30 idiomas, se habrá casado con mujer hermosa llamada Kanae y tendrá 4 hijos completamente sanos, habrá saltado en paracaídas, surfeado olas, tocado música, nadado, jugado golf, y se habrá convertido en uno de los oradores motivacionales más buscados del planeta demostrando cada principio estoico que Epicteto, Marco Aurelio y Séneca jamás escribieron sobre cómo no eres tus circunstancias sino tu respuesta a ellas, cómo el obstáculo más brutal puede convertirse en el camino hacia tu propósito más grande, y cómo la vida sin límites físicos puede enseñarte a vivir sin límites mentales. Este es Nick Vujicic, y su historia demuestra que cuando naces sin nada, literalmente sin las herramientas básicas que todos damos por sentadas, tienes 2 opciones, rendirte o descubrir que las únicas herramientas que realmente necesitas están en tu mente y tu espíritu, y que esas nadie te las puede quitar. Diciembre 4 de 1982, Melbourne, Australia. Boris y Duska Vujicic, inmigrantes serbios que habían llegado a Australia buscando mejor vida, esperaban el nacimiento de su primer hijo con la emoción normal de padres primerizos. Habían ido a todos los chequeos prenatales. Todos los ultrasonidos habían salido normales. Los doctores no habían visto nada inusual. Así que cuando Duska entró en trabajo de parto y fue al hospital, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Cuando Nicholas James Vujicic nació y las enfermeras lo vieron por primera vez, hubo momento de shock silencioso. Luego actividad frenética. Alguien corrió a buscar al pediatra senior. Otro doctor fue llamado. Y cuando finalmente envolvieron al bebé y se lo mostraron a Boris, él sintió que el mundo se inclinaba. Su hijo no tenía brazos. No tenía piernas. Solo tenía torso, cabeza, y un pequeño pie con 2 dedos fusionados creciendo directamente de su cadera izquierda. La condición era tan rara que los doctores nunca la habían visto en persona. Se llama tetraamelia syndrome, literalmente 4 extremidades ausentes. Ocurre cuando feto está desarrollándose en útero y las extremidades simplemente no se forman. Es causado por mutación genética extremadamente rara. Solo hay puñado de casos documentados en todo el mundo. Y no tiene cura, no tiene tratamiento, el niño simplemente vive así para siempre. Los doctores se disculparon a Boris y Duska. Dijeron que lo sentían, que no habían detectado esto en los ultrasonidos, que si lo hubieran sabido habrían dado opción de terminar embarazo. Incluso ahora, dijeron, si los padres no querían llevarse al bebé a casa, había opciones, instituciones especializadas. Duska escuchó esto y sintió que su corazón se rompía en pedazos. Durante 4 meses se negó a sostener a Nick. No porque no lo amara, sino porque cada vez que lo miraba solo podía pensar en todo lo que nunca podría hacer, todas las formas en que sufriría. Pero Boris eventualmente llevó a Nick a brazos de Duska y le dijo: este es nuestro hijo, Dios nos lo dio, debemos amarlo. Y lentamente, dolorosamente, Duska comenzó a conectarse con su bebé. Epicteto había enseñado que debemos aceptar lo que no podemos cambiar mientras trabajamos en lo que sí podemos.
Boris y Duska no podían cambiar que Nick no tenía extremidades. Pero podían cambiar cómo lo criaban, cuánto amor le daban, qué oportunidades le proporcionaban. Tomaron decisión radical para esa época. En lugar de enviar a Nick a escuela especial para niños con discapacidades, lo inscribieron en escuela pública regular. Nick fue el primer estudiante con discapacidad física severa en asistir a escuela regular en toda Australia. Fue decisión valiente y dolorosa porque significaba que Nick sería único, sería diferente, sería blanco de bullying inevitable. Y el bullying llegó. ¡Oh, cómo llegó! Los otros niños lo miraban como si fuera monstruo. Lo señalaban, susurraban, se reían. Algunos lo evitaban completamente como si tuviera enfermedad contagiosa. Otros eran directamente crueles, diciéndole eres un error, no deberías existir, eres feo. Nick escuchaba estas palabras y las internalizaba. A los 6, 7, 8 años comenzó a creer que eran verdad. Y lo peor era compararse con su hermano menor Aaron y su hermana menor Michelle que nacieron después de él, ambos con 4 extremidades perfectamente funcionales. Nick los veía jugar, correr, agarrar juguetes con sus manos, y se preguntaba ¿por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me hizo así? Séneca había escrito sobre la injusticia percibida del sufrimiento, sobre cómo a veces parece que el universo es cruel sin razón. Nick vivía esta pregunta cada día de su infancia. A los 8 años Nick cayó en depresión clínica. A los 10 años decidió que no quería seguir viviendo. Pensaba constantemente en suicidio, pero había problema práctico. ¿Cómo podía matarse a sí mismo sin brazos o piernas? No podía tomar píldoras porque no podía abrir frasco. No podía colgarse porque no tenía manos para hacer nudo. Pero pensó en ahogamiento. Un día, cuando tenía 10 años, Nick le pidió a su padre que lo bañara. Boris lo metió en la tina y salió brevemente del baño. Nick inmediatamente intentó voltear su rostro hacia abajo en el agua. Pero su pequeño pie se movió instintivamente empujándolo hacia arriba. Intentó de nuevo. Mismo resultado. Después de tercer intento, Nick comenzó a llorar. No podía ni siquiera suicidarse correctamente. Y mientras lloraba en esa bañera, tuvo pensamiento que le salvaría la vida. ¿Qué le haría a mi familia si hiciera esto? ¿Cómo se sentiría mi madre, mi padre, mis hermanos? Marco Aurelio había escrito que somos seres sociales, que nuestras acciones siempre afectan a otros. Nick, a los 10 años, entendió esto visceralmente. Su suicidio no solo terminaría su propio sufrimiento, sino que destruiría a las personas que lo amaban. Y en ese momento decidió vivir, no porque su vida fuera fácil o feliz, sino porque otras personas lo necesitaban vivo. Los años siguientes fueron batalla constante. Nick seguía siendo bullied en escuela. Seguía sintiendo depresión. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Había decidido vivir, y esa decisión significaba que necesitaba encontrar razón para vivir. Epicteto había enseñado que encontrar propósito transforma sufrimiento. Nick comenzó a buscar su propósito. A los 13 años fue a presentación en su escuela donde alguien habló sobre servir a otros, sobre hacer diferencia en el mundo. Algo hizo clic en Nick. Levantó su mano, o más bien su pequeño pie, y preguntó ¿cómo puedo yo servir a otros? No tengo brazos ni piernas. El presentador lo miró y dijo tienes historia que contar, tienes experiencia única, eso es servicio. A los 15 años Nick tuvo experiencia religiosa profunda. Leyó pasaje en Juan capítulo 9 donde los discípulos le preguntan a Jesús sobre hombre que nació ciego, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Jesús responde ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Nick sintió que esas palabras fueron escritas específicamente para él. Su discapacidad no era castigo. Era oportunidad para mostrar algo extraordinario. A los 17 años Nick dio su primer discurso motivacional. Fue a grupo pequeño de 6 personas en una iglesia. Habló durante 10 minutos sobre su vida, sus luchas, cómo había encontrado esperanza. Cuando terminó, todos estaban llorando. Una chica de 16 años lo abrazó y le dijo gracias, nadie nunca me había dicho que soy bella como soy, nadie me había dicho que alguien me ama. Y Nick sintió algo que nunca había sentido antes, propósito. El conserje de su escuela,
que había estado presente en ese primer discurso, le dijo a Nick: vas a convertirte en orador. Nick pensó que estaba loco. No tenía nada que decir. No tenía credenciales. Pero 4 meses después, Nick se encontró frente a grupo de 300 estudiantes de segundo año en secundaria, contando su historia. Y todos escuchaban en silencio absoluto. Séneca había escrito que debemos usar nuestras adversidades para ayudar a otros. Nick estaba haciendo exactamente eso, transformando su dolor en propósito. Pero todavía había áreas de su vida donde sentía desesperanza completa. La más grande era el amor romántico. Estaba convencido de que nunca se casaría, que nunca encontraría mujer que lo quisiera, que pasaría su vida solo. A los 19 años, Nick se fue a California para estudiar en universidad. Se graduó de Griffith University a los 21 años con doble especialización en contabilidad y planificación financiera. También fundó organización sin fines de lucro Life Without Limbs en 2005. Comenzaba a viajar internacionalmente dando discursos. Pero aún sentía vacío en su vida personal. Y entonces en 2008, cuando Nick tenía 26 años, fue a Dallas, Texas para dar serie de discursos. Después de uno de sus eventos, una mujer joven se acercó para conocerlo. Su nombre era Kanae Miyahara, y era de origen japonés. Trabajaba en el equipo que organizaba eventos de Nick en Texas. Nick sintió conexión instantánea, pero asumió que era unilateral. ¿Por qué alguien tan hermosa estaría interesada en hombres sin extremidades? Pero Kanae vio algo en Nick que otros no veían. Vio su bondad, su humor, su propósito, su fe profunda. Y gradualmente, a través de emails y llamadas telefónicas y visitas cuando Nick regresaba a Texas, comenzaron relación. Marco Aurelio había escrito que nuestro valor no viene de nuestros cuerpos, sino de nuestro carácter. Kanae entendía esto intuitivamente. Se casaron el 12 de febrero de 2012. En boda, Nick bromeó sobre cómo Kanae tendría que ponerse el anillo ella misma en su propio dedo. Y luego lloró mientras le decía que ella había hecho realidad su sueño más grande, que lo había amado cuando él pensaba que era imposible que alguien lo amara. 2 años después tuvieron su primer hijo, Kiyoshi James. Nick sostenía, o más bien, apoyaba contra su pecho, a su bebé y lloraba de alegría. Habían pasado 32 años desde que él mismo nació y devastó a sus padres. Ahora él era padre, sosteniendo su propio hijo perfectamente sano con 4 extremidades. Tuvieron 3 hijos más, Dejan Levi, Elle Laurel y Olivia May. Hoy Nick Vujicic tiene 42 años. Ha hablado en 77 países frente a más de 2.000 millones de personas en total. Ha escrito múltiples libros bestsellers del New York Times, incluyen Life Without Limits, Unstoppable y Love Without Limits, que escribió con Kanae sobre su historia de amor. Ha aparecido en Oprah, en 60 Minutos, en Today Show. Ha conocido a 24 presidentes de países diferentes. Pero más importante que los números y las apariciones mediáticas es el impacto que ha tenido en individuos. Cada año Nick recibe miles de cartas y emails de personas diciéndole que su historia la salvó del suicidio, que les dio esperanza cuando no tenía ninguna, que les enseñó que sus propios problemas eran superables y Nick podía superar nacer sin extremidades. Y Nick hace cosas que doctores dijeron que serían imposibles. Ha aprendido a nadar, a bucear, a surfear. Ha saltado en paracaídas, atado a instructor, pero aún así. Juega golf. Toca instrumentos musicales con su pequeño pie. Escribe usando sus 2 dedos de pie que fueron separados quirúrgicamente cuando era niño. Puede teclear 35 palabras por minuto en computadora con esos dedos. Pero lo más impresionante no son sus logros físicos, sino su paz mental. En entrevistas Nick habla abiertamente sobre cómo todavía tiene días difíciles, días donde se frustra con sus limitaciones, donde desearía poder abrazar a sus hijos con brazos. Pero aplicando principios estoicos que nunca estudió formalmente pero que descubrió a través de experiencia vivida, enfoca su atención en lo que tiene en lugar de lo que falta. Epicteto había enseñado que libertad viene de aceptar lo que no puedes cambiar. Nick no puede cambiar que nació sin extremidades. Pero puede cambiar su actitud hacia eso. Puede verlo como maldición o como plataforma única para inspirar a otros. Ha elegido lo segundo consistentemente durante décadas.
Marco Aurelio había escrito que el obstáculo es el camino. La falta de extremidades de Nick, que parecía obstáculo definitivo para vida significativa, se convirtió en el camino hacia su propósito más grande. Si Nick hubiera nacido con 4 extremidades, habría sido actriz o contador. En lugar de eso, se convirtió en voz para millones que necesitaban escuchar que limitaciones no definen posibilidades. Y Séneca había advertido contra medir tu vida por estándares externos. Nick fácilmente podría haber pasado su vida sintiéndose miserable porque no podía hacer lo que otros pueden hacer. En lugar de eso, midió su vida por su propio estándar. ¿Estoy siendo la mejor versión de mí mismo? ¿Estoy sirviendo a otros? ¿Estoy amando bien a mi familia? Por esos estándares, Nick es increíblemente exitoso. La lección final de Nick Vujicic es que limitaciones físicas no determinan calidad de vida. Determinación mental sí. Que puedes nacer con menos que casi cualquier persona en el planeta y aún así vivir vida más plena que mayoría. Que el obstáculo más brutal puede convertirse en tu mayor bendición si te niegas a permitir que te defina. La promesa estoica que Nick Vujicic demuestra cada día es que no eres tus circunstancias, eres tu respuesta a tus circunstancias, y esa respuesta está completamente bajo tu control sin importar cuán limitado esté tu cuerpo, porque la única libertad que realmente importa, la libertad de elegir tu actitud, esa nadie te la puede quitar, ni siquiera si naces sin brazos ni piernas. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.